Buenos días, vamos a tener nuestra segunda clase de Canon y aquí lo que vamos a hacer es ver ya un primer ejemplo de cómo se van a hacer los contrapuntos imitativos. En la clase anterior dimos las definiciones de imitación y los tipos de imitación que se van a usar. Aquí pueden ver en el ejemplo que tenemos un contrapunto a dos voces y la diferencia con los contrapuntos que hemos hecho hasta el momento es que aquí ya no tenemos un canto firme, sino que en lugar de canto firme lo que tenemos es la técnica de la imitación. Esa va a ser la diferencia. Pero las reglas que ustedes ya saben del contrapunto vocal son las mismas que vamos a seguir aplicando. Entonces les voy a explicar, este ejercicio se los voy a dar en imagen, aquí mismo, lo van a ver para que lo puedan revisar. Y lo que vamos a hacer en esta clase es un análisis de este ejercicio para que empecemos a introducirnos ya en la elaboración de estos contrapuntos imitativos. Entonces, este ejemplo corresponde a lo que vamos a llamar imitación por movimiento directo. O imitación natural. Si ustedes ven, eso lo vimos en las clasificaciones de la clase anterior. Es el primer tipo de imitación, es la imitación más básica y de hecho la más importante en la práctica musical. En este caso vamos a ir revisando todos los términos que se usan en este tipo de contrapunto. Ya no hay canto firme, lo que tenemos ahora es un antecedente. El antecedente es un tema que se propone y este tema que sirve como antecedente va a tener una respuesta en otra voz. Ustedes pueden ver que aquí la otra voz está retomando a la misma melodía propuesta con anterioridad y esta voz que toma el tema ya propuesto, a esta se le va a llamar consecuente. Entonces en los contrapuntos imitativos vamos a tener un antecedente y un consecuente. El antecedente es el tema y el consecuente es la reproducción de ese mismo tema. Ahora podemos ver que este consecuente reproduce al antecedente en sus valores rítmicos, ¿sí? Lo reproduce tal cual, hasta este punto donde está marcado el asterisco, igual que aquí. Es decir, todo este segmento que estamos viendo aquí, todo esto es una reproducción del antecedente, nota por nota y valor por valor. Entonces a eso le estamos llamando imitación. Ahora podemos ver que la distancia entre el antecedente y el consecuente es de una octava. De la primera nota a la primera nota tenemos un intervalo de octava. Por lo tanto, a esto se le llama imitación a la octava. En este caso a la octava superior, ¿sí? Porque va en este sentido. El antecedente no tiene que estar siempre en la voz inferior. El antecedente puede comenzar en la voz superior y el consecuente puede responder en la inferior. Bueno, en este ejemplo tenemos de abajo hacia arriba, pero puede ser el antecedente arriba y el consecuente abajo. Eso es indistinto. Ahora, para realizar este tipo de contrapunto, ustedes ya vieron en el curso anterior que empezamos a agregar la conciencia armónica. Ustedes ya conocen el concepto de potencial armónico. En ese sentido está fácil porque no estamos haciendo contrapuntos a tres ni a cuatro voces. Entonces el potencial armónico es el que ya saben usar ustedes en el contrapunto a dos partes. Ya sabemos que el potencial armónico nos los da la sexta, la tercera, la quinta y la octava. ¿Se acuerdan que son las consonancias? Mientras que las disonancias, que son las que están entre paréntesis, deben de estar justificadas debidamente como notas de paso, bordados o retardos o notas de cambio, que son recursos que ya conocen. Ahora, el siguiente elemento en el potencial armónico son los grados. El sentido armónico, que eso lo empezamos a ver ya en los contrapuntos a cuatro voces que vieron en el curso anterior. Y aquí pueden comprobar que este contrapunto imitativo está construido sobre una progresión funcional de armonía. Es decir, aquí podemos comprobar que el primer grado va a sexto, lo cual es una progresión totalmente regular. El grado principal va al grado secundario, luego pasa del sexto al cuarto, lo cual es un sentido armónico bastante regular. El cuarto se pasa al segundo, que es el grado principal, al sustituto. El segundo, como es ordinario en la música tonal, el segundo va a quinto y el quinto va a primero. Y por último, quinto primero para la cadencia final. Entonces el sentido armónico es un recurso, un elemento que vamos a implementar en nuestros ejercicios. Para recordar el sentido armónico, yo les voy
a dar más adelante una tabla donde podemos comprobar el sentido que deben llevar los grados de acuerdo a la tonalidad. Pero bueno, eso es lo primero que tienen que observar en este tipo de contrapunto. Tenemos un potencial armónico, tenemos disonancias debidamente ordenadas, clasificadas como pasos y bordados, etcétera, y tenemos un sentido armónico tonal, es decir, hay una progresión de grados. Entonces aquí pueden ir viendo que las notas ya tienen una clasificación. Dice nota de paso aquí, porque la nota re no pertenece al acorde de do mayor. Lo mismo aquí, el re y el si y el re de arriba están clasificados como sonidos de paso porque no pertenecen al acorde de do mayor. Las notas del acorde son el do, el mi y el do. Igual aquí el sexto grado, la nota del acorde es el la y el mi, porque re no es del acorde, es de paso, y do sí sería del acorde, la es del acorde, sol y si son notas de paso, ¿sí? Entonces aquí van a ver en el ejemplo, perdón, aquí hay un error, este es bordadura, perdón, se los voy a corregir aquí, debe ser bordado. Esta no es nota de paso, sino es una bordadura porque está decorando a este fa. Entonces pueden ver que la clasificación de las notas como notas de paso y bordados también se va determinando en función del acorde que estamos usando. Si aquí el acorde es un segundo de do que es re menor, entonces las del acorde son re y fa. Por lo tanto, sol, mi y el mi de aquí no son del acorde y se clasifican de acuerdo a su trayectoria melódica como notas de paso o bordaduras. Eso es un conocimiento que ya tienen de los cursos anteriores, el orden de las disonancias. En este ejemplo tenemos una séptima disonante, un encuentro disonante entre ambas voces aquí. En este caso está justificado porque la nota la no es del acorde de quinto grado. El quinto grado es sol si re. La nota la no es del acorde, pero se comporta como nota de paso. Esta se comporta libremente porque es nota del acorde. Entonces, acuérdense que la consecuencia práctica de la conciencia armónica es que las notas que son del acorde pueden realizar saltos, las que son del acorde. Las que no son del acorde deben tener una función melódica como notas de paso o bordaduras. Entonces el esquema armónico es muy importante que lo tengamos claro y que lo aprendamos a manejar. Si no tenemos clara la armonía, el contrapunto pues simplemente va a ser muy caótico. Entonces por eso es un primer elemento que deben tener en cuenta. Y acá aquí tienen indicados los intervalos, que esto es el potencial, que ya se lo saben porque es lo que hacíamos en el contrapunto a dos voces. Los intervalos entre paréntesis pues ya saben que son disonancias y muchos de ellos son notas que no son del acorde y que se funcionan como notas de paso, que esto ya lo sabemos. No hay quintas paralelas, no hay quintas y octavas directas, son las mismas reglas del contrapunto que ya conocen. Las líneas melódicas también se construyen por grados conjuntos y cuando hay saltos se cambian las direcciones. Todo esto son conocimientos que ya tienen y en ese sentido no es nada nuevo. Lo nuevo es que ya no tenemos canto firme y lo que tenemos ahora es un procedimiento imitativo. Ahora vamos a ver cómo se realiza el contrapunto imitativo. En este caso tenemos un contrapunto por imitación directa. Entonces, en este ejemplo, el antecedente que está escrito en esta parte, estamos viendo que se va a reproducir en el consecuente, nota por nota, porque esa es la imitación. Una vez que termina la imitación, lo que sigue, el contrapunto que sigue en este segmento ya no se imita, este contrapunto ya no se pasó arriba, como fue en el caso de aquí, sino que este contrapunto ya se denomina contrapunto libre y para finalizar hacemos una cadencia y a todo esto le llamamos coda. Entonces hay un segmento imitativo. O sea, un segmento donde el consecuente reproduce al antecedente y un segmento libre que no se escribe ya imitativamente, sino se escribe como uno lo desea hacia una cadencia y a todo esto libre le vamos a llamar coda. Y todo esto nos va a dar en conjunto una frase imitativa. Ahora, aquí lo que vamos a ver es que el consecuente está entrando antes de que termine el antecedente. Pueden ver que el antecedente termina hasta este punto y el consecuente ya está dando inicio en este lugar. Es decir, el consecuente convive con el antecedente. A esa forma de imitación le vamos a llamar estreto o estrecho. ¿Sí? Y son formas de imitación que tienen que ver ya con la escritura canónica, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, a esa forma de escritura se le llama estreto. Si el consecuente entra hasta que terminó el antecedente, por ejemplo, supongamos que el antecedente terminó su melodía hasta este punto. Y una vez terminado, entra el consecuente, esa sería también una imitación, pero no sería en forma de estreto. Estreto es cuando el consecuente entró
antes de que el antecedente termine su exposición. ¿Cómo se hace este tipo de contrapunto, puesto que ya no tenemos canto firme? Escribimos, por ejemplo, dos notas del antecedente y estas notas se pasan de inmediato al siguiente compás en la voz del consecuente. Estas notas se convierten en la referencia para hacer el contrapunto en la otra voz. Hagan de cuenta que es como si estas dos notas aquí se convirtieron en el canto firme, como lo hacíamos antes. Y esto sirve como referencia para escribir el contrapunto, que en este caso esto fue lo que hizo el autor. Este ejercicio es de José Torre Bertucci. Entonces aquí pueden ver que hizo esto por movimiento contrario. Ahora, una vez que obtuvo este contrapunto que armónicamente es correcto, este contrapunto se pasa y se convierte en imitación. O sea, sigue siendo la continuación del consecuente, porque estamos imitando. Esto pasa para este punto. Y ahora esto se convierte en la referencia para escribir el siguiente contrapunto, que es este, el que está en este lugar. Y claro que el contrapunto se va diseñando conforme al sentido armónico, al potencial armónico que ya conocen y los movimientos contrarios que son indispensables en la escritura contrapuntística. Después esto se pasa ahora a la parte del consecuente y se convierte esto en imitación, ¿no? Y el consecuente podemos ver que sigue reproduciendo al antecedente. Entonces ya tenemos esto y ahora esto se convierte en la base para poder escribir el siguiente contrapunto que continúa al compás anterior. Y a su vez esto se pasa a la parte superior y ahora esto que pasó aquí se convierte en la referencia para hacer este contrapunto. Ahora aquí uno libremente decide dónde va a terminar la imitación. Entonces, por ejemplo, pueden ver que este re fue la última nota que pasó al consecuente y ahí lo decidió y lo decidimos nosotros. Las imitaciones tienen un punto donde se va a cortar la melodía imitada y lo que viene es la coda. Si la imitación no terminara y si la imitación, el consecuente, continuara reproduciendo al antecedente hasta el final, a eso se le llamaría canon. ¿Sí? Y bueno, básicamente es el canon, por eso les había comentado que el canon viene después de haber estudiado la imitación. Entonces, lo primero será hacer contrapuntos imitativos. Entonces, en esta clase, lo único que estamos poniendo ya es un primer ejemplo de cómo van a funcionar nuestros ejercicios de contrapunto. Y digamos que ahorita la única tarea, digo, no es una tarea todavía, no es una actividad para subir y todo esto, sino es una actividad para que se empiecen a familiarizar. Es que les pediría, por favor, que este contrapunto lo toquen. Ya sea que tengan un teclado y lo toquen a dos voces, o pueden hacer este experimento, tocar una voz y cantar la otra, por ejemplo. Pero sí es interesante que empiecen sí es importante que los toquen y los canten, porque acuérdense que nuestros ejercicios de contrapunto pues son pequeños trozos de música, ¿no? O sea, no vamos a calificar simplemente meros ejercicios, sino que haya un cierto contenido o interés musical. Entonces, analicen este ejercicio con mayor detenimiento con estas guías que yo les fui dando. Vayan revisando también los giros melódicos que son tan importantes, los movimientos por grados, los saltos compensados, los cambios de dirección, o sea, el contorno melódico, ¿no? Todo eso son cosas que hemos estado revisando de manera práctica en las clases anteriores. Entonces a esto le llamamos imitación por movimiento directo. Entonces el trabajo es analizar bien, entender muy bien este ejemplo. Traten de capturar dudas que surjan de este ejemplo y me las pueden comunicar a través del grupo de WhatsApp para que se las conteste con mayor rapidez. Les puedo contestar con audio, entonces sería muy fácil así responder sus dudas y se las pueden mandar a su jefe o jefa de grupo. Pero este sería ahorita el primer trabajo, que empiecen a analizar este ejemplo y que lo correlacionen ya con lo que saben del curso, los cursos de contrapunto anteriores. Y todas las dudas, por favor, escríbanlas y mándenlas en el grupo de WhatsApp. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Ya que nos estamos familiarizando con un primer ejemplo, el siguiente paso es que les voy a enseñar ahora a escribir un primer contrapunto imitativo y bueno, conforme avancemos iremos asignando la primera actividad y ya hasta que asignemos la primera actividad ya daremos fechas para reunirnos por Zoom y hacer ya una evaluación personalizada de su trabajo, ¿ok? Pero por el momento vamos así por pasitos muy pequeños y en este punto nada más estamos viendo un ejemplo y lo necesario es que analicen y que lo escuchen. Eso sería importante. Y todas sus dudas que surjan de este ejercicio,
lo que vean como raro de lo que ya saben de contrapunto y a lo mejor no le entienden, me lo pueden comunicar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias y esto sería todo por el momento.